Nos visita la licenciada en Psicología Desiree Bideman. Recordarán ustedes que el tema que habíamos abordado anteriormente tenía que ver con la situación que se genera toda vez que una pareja con hijos decide separarse. Y en ese sentido la psicóloga había explicado cómo debería ser la situación para evitar el efecto colateral psicológico que pueden recibir los chicos, los hijos. Una situación ideal que sabemos no muchas veces sucede, pero es lo que uno aspira. Ahora, ¿qué sucede cuando realmente tenemos esa situación conflictiva que conocemos? Los padres se separan, los chicos quedan en el medio, a veces son una suerte de rehén y de disputa. ¿Quién realmente termina perjudicado? ¿Qué tipo de situación tienen que vivir los chicos? ¿Hasta qué punto se le hace daño? Porque muchas veces los padres se olvidan de ese tema. Bueno, esta era la parte que nos faltaba. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, qué importante, ¿no? Esta parte de este tema, porque muchas veces sucede que a través de las separaciones los niños terminan en medio de una disputa, ¿sí? Entre los padres, siendo a modo, para ejemplificar, quizá un poco tironeados entre un miembro de la pareja u otro, ¿sí? Porque no pueden ponerse de acuerdo, porque separarse implica una reorganización, implica estar de acuerdo con la decisión que Claro. uno o los dos tomaron. Entonces, si hay una persona que no se quiere separar, probablemente ejerza algún tipo de resistencia o no pueda aceptar, porque también es un proceso de duelo el que se vive, de Claro. pérdida, el que se vive cuando aparece una separación, ¿no? Ujú. Cuando por ahí no es una separación que esté siendo buscada o esperada, ¿no? ¿De por sí ya es una situación traumática para el niño que los padres se separen? O sea, ¿ya hay algo que le va a perjudicar? No necesariamente, Ujú. hablábamos el otro día que va a depender de cómo los padres manejen la información, y manejen la explicación y también mantengan rutinas y tengan el cuidado del clima emocional del niño, Ujú. ¿sí? Y del ambiente, o sea, que los cambios no sean tan bruscos. Ujú. Pero esto va a implicar ponerse de acuerdo con el otro. Cuando hay separaciones conflictivas, muchas veces hay también está involucrado lo legal, ¿no es cierto? Claro. Hay instituciones judiciales entre Sí, medio, sí. entonces también a veces los niños son llamados a prestar declaración, en muchos casos, a Ujú. escuchar o a ir a las instituciones, a los juzgados. Esto también es a veces incomprensible para el niño a quién tiene que defenderse, a Ujú. mamá o papá. Ujú. Entonces, estas cosas generan en los niños probablemente determinadas situaciones que pueden desencadenar algún tipo de síntoma o después algún tipo de trauma Ujú. posterior. ¿Qué daño se le puede provocar al chico cuando una de las partes, para no decir mamá o papá, una de las partes le habla acerca de la separación y de lo mal que está haciendo su pareja? Bueno, esto Que es muy común, ¿eh? Que suceda. exactamente, bueno, hablar mal del otro, de Ujú. la persona que uno en su momento eligió, ¿no? Es también aparte es algo que el niño no va a poder comprender, ¿no? Porque Claro. los niños, los más chicos principalmente, son muy fieles, entonces son muy Ujú. fieles a ambas, digamos, a ambos Claro. miembros, A a papá ambos y mamá. padres, sí, a ambos Claro. padres. Entonces, y también muy nobles, entonces, si hay uno que me está hablando mal del otro, probablemente empiece a haber contradicciones y empiece a haber situaciones que el niño va a presentar como algún problema de conducta Sí, quizás, sí. o va a presentar algún otro tipo de sintomatología que va a aparecer a lo mejor en, no sé, en el ámbito escolar o en otras situaciones, ¿no? O el desgano. O sea, no es algo, una información que el niño pueda manejar, Ujú. ni cuando es chico, tampoco cuando es Digamos que eso no se adolescente. tiene que hacer desde el No, vamos, es decir, no, hay que tratar de evitar, la pareja tiene sí. que evitar hablar, yo me imagino, un niño que ama a su padre o a su madre y que de repente recibe información de que esa persona es mala, Ujú. genera un trauma, supongo. Claro, no, por eso. La primera recomendación a nivel de indicación terapéutica es no hablar mal de la otra persona. Ujú. Si yo tengo alguna dificultad en procesar lo que está sucediendo o he descubierto de la forma de ser del otro que antes no había visto, o que quizás se me reveló otra persona en ese momento, al momento de la separación, yo no puedo transmitir eso a los menores, Ujú. ¿no? Tengo que encontrar la manera de tratar de incluirlos estos, salvo por supuesto que haya situaciones Ujú. más graves o de violencia que ya impliquen Ajá. otro tipo de intervenciones, digamos, quizás a nivel judicial, ¿no es Bien, cierto? y esta pregunta va dirigida principalmente como foco de atención a los padres, a los papás, Sí. porque hay situaciones donde se produce la separación y el padre
se separa de la mamá, pero también de los hijos. Y se desentiende absolutamente y bueno, provoca por supuesto un aislamiento, un dolor interminable en los chicos. Bueno, a veces, en muchos casos, cuando en todo caso, cuando son las mujeres las que, digamos, inician las separaciones, Ujú. lo que sucede muchas veces cuando la pareja o el marido no quiere separarse, en muchos casos no se hacen cargo de los hijos después. Claro. ¿Sí? Y Como implicando medida de represión. claro, como manifestar el Sí, desacuerdo. Bueno, claro. pero el daño directo es hacia el niño. Ujú, O hacia el menor, también puede ser adolescente, ¿no? ujú. Entonces, importante tener en cuenta que van a ser los padres el que se vaya del hogar, la persona que va a tener que mantener o va a tener que formar una relación con ese niño, ¿sí? Y eso es exclusiva responsabilidad de esta persona. Ujú. No va la pareja o la persona que antes formaba, digamos, que era su pareja o la mamá o el papá, ya sea, no puede cumplir ese rol tratando de justificar las ausencias. Ya Claro. sea mamá o papá, porque en muchos casos pasa también que hay muchos padres que se hacen cargo de sus hijos, ¿no? Y las madres Ujú. muchas veces se van. Entonces, dentro de este formato, digamos, habría que pensar que estas ausencias quizás no se puedan explicar, tampoco hay que expresarlas como algo negativo. A veces es simplemente explicar, no sé, no es una respuesta que pueda darte. Cuando lo veas o cuando la veas, puedes preguntar, ¿no? Ujú. Esto sería una forma de expresarse, ¿no? O de dar una respuesta al niño. Porque la realidad es que es algo, los padres caen en justificar Exacto. las ausencias, justificar las no atender los Sí. ¿Y teléfonos que qué no se pasa cuando se atienden. da otra situación? El padre se va, quiere ver a los chicos, pero la madre, por medida represiva, dice, no, no lo vas a ver. Bueno, también es la misma situación, ¿no es Que cierto? también sucede mucho. También sucede, sí, mientras que no haya ningún tipo de situación que justifique, en realidad no debería haber un impedimento de que lo Ujú. visite. Bueno, siempre se pueden tomar medidas judiciales en ambos casos, Claro. ¿no? Pero en Pero esta situación pareciera que se olvidan de los chicos, ¿no? No piensan en el niño, qué es lo que quiere, sino lo que yo estoy disputando. y porque hay una reorganización interna que cada uno está tratando de ver cómo puede hacer para estar lo mejor posible, Claro. para sobrellevar la situación, calmar la angustia, calmar el dolor que aparece muchas veces y no lastimar. Ujú. ¿No? Y en muchos casos han pasado muchas circunstancias antes, hasta que la pareja se separa, que ya los niños han presenciado o que se han angustiado por eso, pero no han podido registrar. Entonces, el no registro de los niños en las separaciones incluso viene antes de que ocurra el hecho de la separación. ¿Por qué? Porque hay dos adultos que están tratando de ver cómo resuelven una situación. Ujú. Más cuando son digamos, separaciones conflictivas, ¿no? Exacto. Porque hay cambios de estatus también. En Ujú. el caso de las parejas que están casadas, pasás a ser una persona que está divorciada, Claro. ya no es lo mismo, ¿no? No estás Ujú. soltera, estás Ujú. divorciada. Entonces, también es un cambio de estatus que la persona tiene que poder Ujú. asimilar, ¿no? Deciré, muchos docentes me han manifestado que en el ámbito del ejercicio de la profesión se encuentran generalmente con chicos, o por lo menos aquellos que manifiestan conductas inapropiadas o que tienen más problemas, son generalmente hijos de padres separados. Bueno, pero como hablábamos justamente, no estamos hablando de padres separados, Ujú. sino estamos hablando en todo caso de padres que no han podido Claro. sobrellevar bien su separación y han Ujú. involucrado directamente a sus hijos. Los niños siempre van a estar involucrados porque forman parte de Sí. esta familia y además cuando los padres se separan no es algo que se consulta. Ujú. ¿No? Es inclusive lo mismo pasa cuando aparece un nuevo integrante en la familia, un nuevo hijo, no se le consulta al hijo si Claro. y es integrante de la familia, ¿no? Decimos una familia, tomamos las decisiones como familia, pero bueno, hay cosas que no se pueden decidir y bueno, la separación es una de estas, ¿no? O sea, Ujú. las decisiones las toman los adultos y como adultos también tienen que poder manejar la situación desde ese lugar, ¿no? Desde Exacto. esa postura, tratando de cuidar al niño, Perfecto. ¿sí? Bueno, entonces el mensaje final, preservar al chico lo máximo posible, pensar en el niño y postergar un poco nuestras necesidades, porque en definitiva es uno de los que más sufre. Exactamente, eso y tratar de no alterar sus rutinas, tampoco es ocultar la verdad, Sí. las situaciones, ¿no es cierto? Ni tampoco aguantar situaciones que por ahí ya la pareja no tiene para sostener, ¿no es cierto? Muchas veces pasa. Muy bien, muchísimas Así, gracias, de Desiree. nada. Compartimos otra pausa, enseguida volvemos.